Señor de los ejércitos, nos presentamos humildemente ante ti para pedirte ayuda. Oh Señor, ayúdanos a escuchar la palabra de Dios. Ayúdame a proclamar las excelencias de Cristo. Suelta mi lengua y ayuda a mis hermanos aquí presentes. Ayúdanos en nuestro cansancio. Sabemos que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Que nuestras oraciones asciendan como un aroma agradable a ti, oh Dios. Bendice tu pueblo que está aquí reunido por la fe. Gracias, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Para tomar sus lugares, hermanos. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Tito, capítulo 3. Llegamos al penúltimo sermón en la serie de Tito. Y gracias por orar por nosotros esta mañana. Fuimos a Bagaces, hubo un bautismo. Nuestra hermana Virginia, quien fue convertida en el evangelismo en el parque allá. Entonces, oren por ella y la iglesia. Pero con la ayuda del Señor, llegamos a este pasaje. Y vamos a enfocarnos el día de hoy, esta tarde, en los versículos 9 al 11. Tito 3, 9 al 11. Esta es la palabra del Señor. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. 3 puntos para ayudarnos en nuestro tiempo juntos en la palabra. Primero, el peligro que la iglesia debe evitar, el versículo 9. Segundo, el proceso que la iglesia debe seguir, el versículo 10. Y tercero, el principio que la iglesia debe afirmar, en versículo 11. Entonces, una vez más, ponga sus ojos en el versículo 9 conmigo. Nuestro primer punto, el peligro que la iglesia debe evitar. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. La palabra pero introduce un contraste. En este caso señala la reacción que Tito debe tener frente a asuntos que son contrarios a la enseñanza que se ha mandado en Tito 3:8. Ponga sus ojos ahí conmigo, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aquí se nos habla de un peligro grave dentro de la iglesia de Jesucristo. Ser dados a disensiones, a discusiones necias, a cosas que amenazan la unidad de la iglesia local. Nuestra meta, nuestro propósito debe ser esforzarnos por la unidad. Satanás, mis hermanos, no desea nada más que destruir la iglesia, dividirla y llevarla a cometer gran pecado. El primer mandato dado por el Espíritu Santo aquí es evitar, es rechazar.
Es ni siquiera entretener la idea. Es mantenerse lejos, es huir de eso. La palabra literalmente significa pararse alrededor, hacerse un espectador en lugar de meterse en el asunto. Este uso figurado pinta a alguien que da la vuelta alrededor de algo para evitarlo. Phillips lo dice, o lo traduce como mantenerse lejos. Y otra fuente lo expresa como darle amplio espacio. Y Pablo usa esta misma palabra griega de manera figurada en su mandato a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. La idea aquí es la misma. No se acerque, no se involucre, no le dé espacio, evítelas, manténgase lejos. ¿A qué? Bueno, ve allí, a las cuestiones necias. Aquí Pablo habla de controversias necias y debemos entender bien lo que significa. Como dice un comentarista, la palabra necias es un término de reproche. Describe algo mentalmente torpe, sin entendimiento, imprudente. Habla de alguien que actúa sin discreción. Alguien que carece de buen juicio y buen sentido. No es simplemente un error inocente. Es una necedad que revela falta de sabiduría espiritual. Es un gran pecado. En palabras sencillas, son discusiones que no edifican, que no producen piedad y que terminan causando división. Mis hermanos, no toda pregunta es mala, para ser claros. No toda conversación profunda es incorrecta. Pero cuando el debate se vuelve orgulloso, especulativo y divisivo en la iglesia, Pablo dice, eso es necedad. Pero ahora Pablo añade 3 cosas más que debemos evitar. Y todos apuntan al mismo problema. Discusiones que no edifican y que terminan dañando la iglesia. Genealogías. La palabra se refiere literalmente a las listas de ascendencia, árboles genealógicos, historias detalladas sobre linajes y generaciones. En sí mismo, un registro así no es malo. La Biblia tiene genealogías muy importantes. El problema es cuando las personas comienzan a especular, a inventar teorías, a discutir detalles irrelevantes sobre orígenes y linajes, como si allí estuviera la verdadera espiritualidad. Son conversaciones interminables que no producen santidad, solo curiosidad vacía. Es como cuando alguien se obsesiona con temas secundarios y pierde de vista lo principal, Cristo y su Evangelio. Acompáñame ahora a 1 de Timoteo 1:3 para ver otro ejemplo de esto. 1 de Timoteo 1:3, donde dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Al volvernos ahora a Tito 3, Pablo sigue diciendo y contenciones. Aquí la palabra habla de rivalidad, pleitos, discusiones cargadas de ego. No es una conversación sincera buscando la verdad.
Es una lucha para ganar. Es el deseo de prevalecer sobre otros. Es discutir para imponer mi punto, aunque eso dañe la comunión. Describe esa actitud de yo tengo que tener la razón. Y ese espíritu que quiere reconocimiento, superioridad, no hay humildad. No hay amor, solo orgullo. Y eso no tiene lugar en la iglesia de Cristo. La lista sigue y discusiones acerca de la ley. La palabra usada aquí puede referirse a pelea, conflicto seria, incluso batalla. No necesariamente una pelea física, pero sí una confrontación intensa, una discusión que se vuelve agresiva y divisiva. En el contexto se refiere a debates sobre la ley, interpretaciones, aplicaciones, detalles que terminen convirtiéndose en campos de batalla. Ya no es una búsqueda humilde de la verdad. Es una guerra de opiniones y trae mucha división a la iglesia de Cristo. Mis hermanos, debemos evitarlos, huir de ellos, no hacerles caso. ¿Por qué? Bueno, la palabra dice, porque son vanas y sin provecho. Spurgeon dice, y aquí está una cita un poquito larga, entonces presten mucha atención a lo que dice. Spurgeon dice, siempre hay muchas espinas alrededor y hay ciertos profesantes que pasan la mitad de su vida peleando por absolutamente nada. En sus contiendas no hay más que la diferencia entre Juan y Juancito, es decir, una diferencia mínima. Pero aún así son capaces de dividir una iglesia por eso. Van por el mundo como si hubieran descubierto un gran secreto, cuando en realidad no tiene ninguna importancia. Pero después de hacer ese descubrimiento, juzguen a todo el mundo según su nueva moda recién adoptada, y así esparcen un espíritu que es contrario al espíritu de Cristo. Él sigue. Hay cientos de preguntas que algunos consideran muy importantes, pero que no tienen ninguna aplicación práctica ni para la gloria de Dios ni para la santidad del hombre. No debemos meternos en esos asuntos. Que los que tienen tiempo que perder se ocupen de tales cuestiones. Y en cuanto a nosotros, no tenemos tiempo suficiente para cosas que son improductivas y vanas. Hermanos, presten atención a esta advertencia y eviten estas cosas vanas y pecaminosas. No se entreguen a ellas. No sean ese espíritu argumentativo, siempre crítico, que encuentra problema en todo. Sean humildes. Dejen que la gracia de Dios obre en ustedes y que el Espíritu los guíe. En estos asuntos pequeños, aprenden a deferir. En nuestra iglesia vamos a tener diferencias de opinión en ciertas cosas, pero son asuntos secundarios, no son el Evangelio. Y no convierten sus opiniones personales en asuntos del Evangelio. Es decir, no coloquen su criterio sobre temas menos importantes al mismo nivel de importancia que el Evangelio mismo. Por ejemplo, si se canta a capela o con cierto tipo de acompañamiento musical. Como organizar los grupos de discipulado o reuniones de hombres y mujeres. La manera específica de celebrar fechas especiales, por ejemplo, si hacer o no una actividad en diciembre. Si hacer o no actividades especiales para jóvenes. El uso del velo en la cabeza para las mujeres en el culto. Convicciones sobre el uso de ciertos medios o entretenimiento en la familia. Ninguna de esas cosas es insignificante en el sentido de que no importan en absoluto. Sí importan.
pero no tienen el mismo peso que el Evangelio. ¿Me explico? No son la deidad de Cristo. No son la salvación por gracia. No son la autoridad de la Escritura. En estas cosas aprendemos a conversar, a escuchar, a deferir cuando sea necesario y a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Y siempre mantener un espíritu de sumisión a sus pastores en todo. Esto también puede ser sutil. Ausentarse de ciertos eventos de la iglesia con los que usted no está de acuerdo. Creerse más espiritual que sus hermanos por tener una práctica diferente. O no participar en partes del culto debido a sus convicciones. Mis hermanos, es el peligro que la iglesia debe evitar. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando alguien se vuelve divisivo por estas cosas? Cuando esa persona no quiere detener su cruzada para asegurarse de que todos en la iglesia conozcan su posición y que todos sepan que los pastores están equivocados. ¿Qué pasa entonces? Bueno, el Señor no nos ha dejado en la oscuridad. Él nos ha dado instrucciones claras. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El proceso que la iglesia debe seguir. Ahí en versículo 10 de Tito 3. Dice al hombre que cause divisiones. Después de una y otra amonestación, deséchalo. El Señor, en su infinita bondad, le ha dado a la iglesia lo que necesitamos para ser fieles y para tratar con personas divisivas. La unidad de la iglesia es de vital importancia, mis hermanos. Aquí se nos habla de un hombre que está decidido a causar divisiones. No tiene que ser solamente un hombre, puede ser también una mujer. Pero esta frase, el hombre que causa divisiones, viene literalmente del griego, la palabra de donde viene hereje. Juan Calvino escribe, en resumen, toda persona que por su orgullo excesivo rompe la unidad de la iglesia es pronunciada por Pablo como un hereje. Y Matthew Poole explica, dos cosas constituyen a un hereje según el sentido común del término hoy. Un error en algunos asuntos de fe o terquedad y obstinación en sostenerlo y mantenerlo. Como dice segunda de Timoteo 2:23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y si rehúsa apartarse de su pecado, a la iglesia se le manda desecharlo. Debe ser evitado y rechazado y no puede continuar como miembro de la iglesia de Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque ya no está actuando fielmente su llamado como cristiano. Ya no está dando los frutos de un creyente genuino. Y la iglesia no puede decir con buena conciencia que este hombre está caminando con Cristo. Sin embargo, en la iglesia del Señor, el pecado no puede tolerarse ni dejarse sin tratar. No puede pasarse por alto como si no fuera nada. Ni puede quedarse sin disciplina cuando persiste sin arrepentimiento. Esto es lo que llamamos disciplina eclesiástica. Ahora hay todo un proceso que conduce al rechazo de una persona, a su expulsión de la iglesia local. Acompáñenme en sus Biblias ahora a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te
oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, mis hermanos, noten el proceso. Primero, vaya a su hermano, el que ha pecado, y dígale su falta. Fíjense, no vaya primero al pastor, sino vaya a su hermano. Si usted ha visto algo y ha sido ofendido, usted debe ir. No ir es pecado de su parte. No hable con nadie más, sino solamente con su hermano. ¿Y qué sigue? Bueno, si no le oye, si no se aparta de su pecado, entonces traiga a otro como testigo. Por boca de 2 o 3 testigos se establecerá todo asunto. Este es el momento de involucrar a sus pastores. Y si todavía no responde con arrepentimiento, ¿qué sigue? Bueno, las Escrituras nos dicen que entonces el asunto debe decirse a la iglesia. ¿Quién es la iglesia aquí? Bueno, los miembros. No los visitantes, sino aquellos que se han comprometido pactualmente en este cuerpo de Jesucristo como miembros. Y con temor y reverencia el asunto es presentado a la iglesia por los pastores. En este momento podemos decir, hemos tomado cada paso bíblico. Hemos sido pacientes. Hemos rogado a esta persona que se arrepienta, pero todavía no lo ha hecho. No creemos que esté mostrando frutos de un cristiano. Y ahora la iglesia debe decidir excomulgar y tratar a esta persona como gentil y publicano, es decir, como un incrédulo, no como cristiano. Esto no significa que esta persona no pueda venir a la iglesia. No, necesita venir. Necesita oír el evangelio. Necesita arrepentirse. Pero estamos haciendo una distinción clara. Esta persona ya no está en la membresía de la iglesia. Mis hermanos, cuando surge la disciplina en la iglesia, nos está mostrando que algo no está funcionando correctamente. No es el problema en sí, es la evidencia de que ya había un problema. En lugares donde cae nieve fuerte, durante el verano todo parece estar bien. La casa luce firme, las paredes están secas, las tuberías funcionan sin dificultad. Pero cuando llega el invierno, todo cambia. El frío intenso comienza a revelar lo que antes no se veía. Si las tuberías no estaban bien protegidas, se congelan. Y cuando el agua se congela, se expande y puede reventar la tubería. El viento sopla fuerte contra la casa. Y si hay una rendija pequeña, el aire helado entra. Si el techo no estaba bien sellado, la nieve y la humedad se filtran. El invierno no creó el problema. El invierno reveló el problema. Así es la disciplina eclesiástica. Cuando surge un caso de disciplina, no es que de repente la iglesia se dañó. Es que una debilidad que ya estaba allí quedó expuesta. El pecado persistente, no tratado, finalmente muestra que algo en el corazón no está bien. Y así como un buen dueño de casa no ignora una tubería que se está congelado,
Una iglesia fiel no puede ignorar el pecado que amenaza la salud del cuerpo. Sí, mis hermanos, la disciplina duele mucho, pero es una gracia para proteger la santidad y la pureza de la casa de Dios y la gloria del nombre de Dios. Recuerde que la meta final de la disciplina eclesiástica es la restauración, es decir, el arrepentimiento, no la venganza ni el rencor, sino proteger el nombre de Jesucristo y traer de vuelta la oveja perdida. Debemos entristecernos cuando tenemos que ejercer disciplina en la iglesia, pero debemos ser fieles a Cristo. Matthew Henry dice, amonestarlo una y otra vez para que, si es posible, sea traído de vuelta y puedas ganar a tu hermano. Pero si esto no lo reduce para que otros no sean dañados, échalo fuera de la comunión y advierte a todos los cristianos que lo eviten. Lamentablemente, en nuestros días, muchas iglesias no siguen este proceso bíblico. Yo recuerdo en la iglesia donde crecí, había miembros en la cárcel, miembros que habían cometido adulterio, miembros que incluso ya habían muerto y aún seguían en la lista. Que nunca sea así entre nosotros, sino que tomemos al Señor en su palabra. Robert McMurray McCheyne, en su libro Memorias y Escritos, publicado por Banner of Truth, se dice que pronunció esas palabras en un mensaje durante un servicio, un culto de ordenación. Y él dijo, cuando primero entré en la obra del ministerio entre ustedes, era sumamente ignorante de la vasta importancia de la disciplina eclesiástica. Pensaba que mi gran labor, y casi la única, era orar y predicar. Veía que sus almas eran tan preciosas y el tiempo tan corto que dediqué todo mi tiempo, cuidado y fuerzas a trabajar en la palabra y en la doctrina. Cuando casos de disciplina eran traídos ante mí, los ancianos los miraba con algo parecido a aversión. Era un deber del cual me retraía. Y verdaderamente puedo decir que casi me hizo abandonar por completo la obra del ministerio entre ustedes. Pero agradó a Dios, quien enseña a sus siervos de otra manera, que los hombres enseñan, bendecir algunos de los casos de disciplina para la conversión manifiesta e innegable de las almas que estaban bajo nuestro cuidado. Y desde esa hora, una nueva luz irrumpió en mi mente y vi que si la predicación es ordenanza de Cristo, también lo es la disciplina eclesiástica. Ahora me siento profundamente persuadido de que ambas son de Dios, que dos llaves nos han sido encomendadas por Cristo. La llave de la doctrina por medio de la cual abrimos los tesoros de la Biblia. La otra, la llave de la disciplina por la cual abrimos o cerramos el acceso a las ordenanzas selladoras de la fe. Ambas son un don de Cristo y ninguna debe abandonarse sin pecado. Recuerden, mis hermanos, la excomunión es el último y final paso. Y hay un proceso. La disciplina no se finaliza en una sola noche. Toma tiempo, requiere esfuerzos repetidos. Y mucho debe suceder entre la primera amonestación y la excomunión. Todo con el propósito de traer de vuelta a la oveja descarriada. Por ejemplo, la suspensión de ciertos privilegios de membresía puede ser necesaria por un tiempo determinado por los pastores. Por ejemplo, cuando alguien está bajo suspensión, quizás no pueda participar de la cena del Señor por un tiempo definido por sus pastores. O tal vez no pueda votar en la iglesia por un tiempo. Pero ahora vayan conmigo a 2 Tesalonicenses capítulo 3. No tengo tiempo para entrar en cada detalle de la suspensión bíblica en la iglesia. Lo dejaré para otro sermón. Pero quiero leer
este pasaje y también algo que escribimos en la Iglesia Bautista Manuel de nuestra constitución allá, donde fui pastor por 5 años y donde tuvimos que suspender algunas ovejas descarriadas. Dice la constitución ahí, cualquier conducta de parte de un miembro que perturbe la paz de la iglesia o dañe su testimonio puede requerir que el hermano o la hermana que haya ofendido sea privado por acción de los ancianos de participar en ciertas actividades de la iglesia según la gravedad de la falta. Una suspensión será anunciada a la congregación por los ancianos y permanecerá vigente hasta que el miembro suspendido dé evidencia de verdadero arrepentimiento y cambio de conducta. Cuando un miembro suspendido puede ser restaurado a la plena comunión, esto también será anunciado a la congregación por los ancianos. Pero, ¿dónde está esto en la Biblia? Creo que ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está la base bíblica para esto? Bueno, vean el versículo 6 de 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y ahora pasan por el versículo 14. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, es ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Muy interesante, ¿verdad? En este pasaje, a los creyentes se les manda apartarse de un hermano desordenado y no asociarse con él, pero no deben tratarlo como enemigo, ni gentil, ni publicano, sino amonestarlo como a un hermano. Esto claramente no es excomunión. Es el proceso que conduce a la excomunión si no hay arrepentimiento. La persona permanece como hermano, pero la comunión normal y los privilegios son restringidos. Una suspensión es apropiada con la esperanza de llevar a este hermano al arrepentimiento. Volviendo ahora a nuestro texto, Tito 3:10, el mandato de amonestar al hombre divisivo una y otra vez antes de rechazarlo demuestra que la disciplina no es apresurada, sino progresiva. Sin embargo, durante esas amonestaciones, la iglesia no puede simplemente ignorar la gravedad de su pecado. Los privilegios de la membresía, especialmente la participación en la cena del Señor, deben ser suspendidos hasta que el arrepentimiento sea evidente. El pastor Dr. Sam Waldron explica además que la suspensión es un acto de disciplina eclesiástica llevado a cabo por la iglesia de naturaleza temporal, diseñado para restaurar al ofensor, que involucra reprensión pública y retiro social, que incluye la remoción temporal de los privilegios de membresía, y él enfatiza que la suspensión no debe volverse permanente. En todos los casos, mis hermanos, la meta final de la disciplina es la restauración y la pureza y paz de la iglesia de Cristo. Es decir, ver arrepentimiento genuino en la vida de una persona. Eso nos lleva ahora al versículo 11, nuestro último punto del sermón, el principio que la iglesia debe afirmar. Después de mucho tiempo, mucha paciencia y súplicas, la iglesia tiene que tomar una decisión y con seriedad tenemos que declarar, tenemos que afirmar, como nos dice en el versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio.
La imagen es la de un edificio. La palabra significa esto. Juan Calvino dice, él declara que ese hombre está arruinado como alguien respecto de quien no hay esperanza de arrepentimiento. Porque si nuestro trabajo pudiera traer de vuelta a cualquier hombre al camino correcto, de ninguna manera debería ser retenido. La metáfora es tomada de un edificio que no está meramente deteriorado en alguna parte, sino completamente demolido, de modo que es incapaz de ser reparado. Es como 1 de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y en este punto, cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay deseo de seguir a Cristo, debemos entregarlo a Satanás con mucho temor y temblor. Como dice 1 Corintios 5:4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Yo quiero que ustedes noten que este proceso es muy serio. Y la iglesia debe afirmar esto. Y no son solamente los pastores quienes toman estas decisiones. Es el cuerpo de Cristo ejerciendo las llaves del reino. Entonces, mis hermanos, ¿cómo aplicamos esto? Ya hemos escuchado mucho, quizás cosas duras, pero ¿cómo aplicamos la palabra de Dios a nuestros corazones? Primero, permítame comenzar con la primera aplicación. La primera aplicación es considerar su propio estado, su alma, su corazón. ¿Es usted un hombre o una mujer divisivo? ¿Está usted perturbando la unidad de la iglesia local? Tal vez no sea divisivo, pero ¿ha creído usted en Cristo? ¿Se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado en su tan hermoso nombre? La otra pregunta, ¿es usted miembro de una iglesia local donde hay protección? Así, haga lo que sea necesario hoy para iniciar el proceso de membresía. No tiene que ser en esta iglesia, pero sí debe ser una iglesia sana y bíblica. Usted necesita rendición de cuentas, necesita pastores que velen por su alma, necesita hermanos y hermanas que le ayuden en el camino. No puede ser un cristiano solitario, debe estar en compromiso pactual con otros. En segundo lugar, aquí tenemos un llamado para guardar nuestros corazones. Guarden sus corazones. Teman a Dios, teman su propio pecado y no sean hombres y mujeres divisivos. Traten su pecado de inmediato. No lo esconden, no sean tercos ni obstinados en cuanto a Él, pero miren a Cristo, huye a Cristo para confesar sus pecados y encontrar el perdón que usted necesita. Guarden sus corazones. Tercera, como iglesia, debemos ser fieles a la palabra de Dios. Vendrán días en que tendremos que tomar decisiones difíciles. Pero obedecemos a Cristo y a su palabra, no a los hombres. Procuren, mis hermanos, la unidad en la iglesia. La unidad no viene automáticamente. Tiene que esforzarse por ella. Nosotros tenemos que reconocer esto y que la unidad solo viene del Espíritu Santo. La disciplina eclesiástica no es venganza, control, dureza. Es pastoreo, es amor y es obediencia a Cristo.
para traer de vuelta la oveja perdida. Y como iglesia, tenemos que comprometernos delante del Señor. Seremos un pueblo que ama la verdad. Seamos un pueblo que ama la unidad. Seamos un pueblo que ama la santidad. Y seamos un pueblo que ama a Cristo más que nuestra propia comodidad. Porque al final del día, no estamos tratando de proteger una reputación humana. Estamos tratando de honrar el nombre de Jesucristo. Y mis hermanos, vale la pena obedecerle. Cueste lo que cueste, que el Señor nos ayude en esto. Oremos. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos aquí. Que tu palabra no vuelva a ti vacía y que tú des mucho fruto. Que haya en esta iglesia unidad, que haya amor y que haya un entendimiento bíblico sobre las cosas que hemos hablado. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo para rescatarnos de nuestros pecados. Gracias por la iglesia local, mis hermanos que están aquí, y ayúdanos todos a ser fieles, cueste lo que cueste. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias, Señor. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús estas cosas.